nosotros y para aprovechar al máximo el tiempo de análisis, presentamos a nuestros invitados, el doctor Olaf Dirkmaat, director del CADEP y director de Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín, quien nos acompañará también en el análisis el licenciado Fernando Orellana, abogado y notario. Ambos nos ayudarán a posicionar y cuestionar el momento político en el cual se da esta decisión, además de las implicaciones económicas y jurídicas que puede tener las disposiciones a partir del estado de calamidad que hoy fue decretado por el Ejecutivo. A ambos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Licenciado Orellana, pues para hablar un poco acerca de la decisión de la conferencia del presidente el día de hoy, él empezaba pues justificando su decisión con que esto se ha hecho en otros países considerando pues las nuevas variantes, entre ellas la Delta. Estamos sin duda alguna en el punto más álgido de la pandemia en el país, sin embargo pues ¿cuáles son sus impresiones respecto a lo que está sucediendo? ¿Realmente justifica esto la decisión que toma el día de hoy el presidente de la República? Yo creo, Marinés, que esto simplemente es ponerle maquillaje a la pésima gestión que ha tenido este gobierno de la pandemia. Fueron más de 15.000 millones de quetzales que se le aprobaron de ampliación presupuestaria el año pasado, supuestamente con la intención de enfrentar la pandemia. Fueron pues casi 10 meses de restricciones a nuestros derechos cada vez más graves. Y también fueron meses en los que supuestamente el presidente establecía esas restricciones junto con la ministra de Salud o el ministro de Salud de ese tiempo, Hugo Monroy, con la intención supuestamente de ampliar la capacidad hospitalaria. Prometían un hospital de 3.000 camas que para mí, lo decía hace algunas semanas acá con ustedes, ese hospital, el Hospital Temporal del Parque de la Industria, es el símbolo del fracaso y del descaro de este gobierno. Un hospital que, dicho sea de paso, hace algunos días circulaban algunas imágenes en las cuales era evidente que pues no solo no hay insumos, ni siquiera había camas, y la ministra de Salud tiene el descaro el día de hoy de decir que la gente estaba descansando en el piso como una justificación burda, queriéndole ver la cara a los guatemaltecos. Entonces creo yo, Marinés, que realmente esta medida es para decir que él está haciendo algo cuando realmente hacer algo hubiera sido pues traer vacunas con la máxima prontitud posible, cosa que no se hizo, y agilizar la vacunación, cosa que a la fecha se está empezando se está empezando a hacer, pero ni siquiera está garantizada la vacunación del 50% de los guatemaltecos. Estamos teniendo que mendigar donaciones de vacunas a diferentes entidades. Yo creo que al final de cuentas esa es una medida desesperada que también tendrá consecuencias en el largo plazo, particularmente a nivel presupuestario, y qué mejor que Olaf comente al respecto de eso, porque el estado de calamidad es el momento perfecto y por excelencia para gastar por excepción, es decir, para no seguir las normas establecidas de competencia en la ley de contrataciones del Estado y poder gastar a manos llenas con los amigos de las entidades contratantes. Ahora, doctor Dirkmaat, el presidente de la República se reunió el día de ayer con empresarios y aunque no hubo una confirmación de que se discutió precisamente la posibilidad de la imposición de estas medidas, hay o han habido en los últimos meses una oposición sistemática y muy férrea de parte del sector empresarial organizado a imponer este tipo de medidas. No obstante, las medidas como fueron decretadas por el presidente el día de hoy pareciera afectarán poco a la actividad productiva del país y seguramente habrá un impacto mayor en la economía del entretenimiento. ¿Cómo evalúa usted las disposiciones en los primeros minutos de haberse hecho públicas? En ese sentido, yo siempre digo que el sector más golpeado, y lo digo desde un punto de vista comparativo con otros países, lo más probable con la cantidad de toques de queda, con la cantidad de restricciones a al libre movimiento de personas dentro del territorio de Guatemala, con todas las restricciones y todas las demás reglas y encierros que hemos tenido, el sector más golpeado en Guatemala es típicamente el de entretenimiento, como tú dices, es el turismo interno, son restaurantes y eso es el sector más golpeado por lejos en nuestro país. Claro, en todos los países han sido golpeados, pero desde un punto de vista comparativo, aquí ha sido mucho más fuerte el golpe y les seguimos dando golpes como que si nada. Y claro, es un problema al final de los restaurantes y este sector en particular que cuesta organizarse, porque estamos hablando no de grandes empresas, estamos hablando de empresas
medianas y pequeñas. Y cuesta mucho organizarse y ponerse un frente a este, en mi humilde opinión, claro exceso, ¿no? de restricciones y poder. Yo creo que, como bien dijo José Fernando, típicamente las emergencias han sido un pretexto para reducir nuestras libertades y creo que este es el caso en este momento y no debe sorprendernos que se usan ese tipo de estados como el estado de calamidad para gobernar y parece que casi que estamos en un loop, que estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque muchas de las medidas, claro, existen ahí y han sido intentados otras veces y no siempre con todo el éxito. A mí me recuerda en particular, que es también una medida que se anunció el día de hoy, los precios topes, ¿no? Entonces, los precios topes a los insumos asociados o relacionados con el COVID y en diciembre fueron los medicamentos en particular. Ahí pueden pasar dos cosas. Los rangos de los precios decretados, es decir, los precios mínimos y máximos que decreta el gobierno, están tan lejos del precio actual del mercado de esos medicamentos que no tienen efecto alguno. Pero como también bien dijo José Fernando, es que tal vez entonces el gobierno lo que más busca es aparecer como si actuara cuando en realidad está tomando medidas por tomar medidas. Es como esta urgencia de ser algo y aunque no tenga ningún efecto, al menos han actuado. Y siento que va un poco por ahí, porque si vemos las medidas, por ejemplo, tomadas en diciembre con los precios topes de los medicamentos, la mayoría eran precios topes por encima del precio de mercado y por tanto no iban a tener ningún impacto o consecuencia real. Pero al menos el gobernante puede decir, yo estoy actuando, yo estoy protegiendo al consumidor chapín ante la maldad de los empresarios que se aprovechan de la crisis y suben los precios en el peor momento posible. Y creo que ahí viene un poco este afán de actuar. Licenciado Orellana, analizando un poco también pues, lo que ambos decían y lo que usted decía en su intervención anterior, digamos, han circulado imágenes en redes, por ejemplo, del tema del Hospital Parque de la Industria, ¿verdad? De personas en situaciones críticas, meses sin poder conseguir vacunas en cantidades suficientes para poder vacunar a la población masivamente. Las que tenemos han sido por donación. Mala ejecución de los recursos, ¿verdad? El presupuesto del año pasado que se aprobó también dejaba mucho que decir, digamos, cómo interpretar toda esta situación que estamos viviendo, esta falta de claridad en el gasto público, es falta de voluntad política lo que estamos viendo, digamos, ¿cuál es su análisis en torno a esta incompetencia en el manejo de la pandemia? Yo no creo que falte. Yo realmente, Marinés, lo que considero que sucede en este caso es que sí, por un lado hay incompetencia, por otro lado también hay falta de voluntad política, pero lo más importante acá es que los funcionarios públicos que están al cargo del manejo de la pandemia han encontrado una perfecta oportunidad, lamentablemente, una perfecta oportunidad para gastar a manos llenas y pues no ofrecer resultado alguno. Es que es inaudito cuando uno ve el presupuesto que pues el Ministerio de Salud ha destinado supuestamente al combate de la pandemia, el presupuesto que estaba destinado a los hospitales temporales, la cantidad de donaciones que los hospitales temporales recibieron supuestamente para poder tener el intensivo más grande de Centroamérica, que prometía Alejandro Yamatei en marzo del 2020, pues uno efectivamente se da cuenta de que sí, como bien mencionaba Olaf, es tomar medidas para decir que se están tomando medidas, pero realmente no hacer nada y encontrar en este momento pues una oportunidad perfecta para decretar un nuevo estado de calamidad y gastar a manos llenas. Es que realmente las medidas que se tomaron son medidas que no tienen sentido, como si el virus únicamente se contagiara de 10 de la noche a 4 de la mañana. Y bueno, por lo menos la restricción es únicamente de 10 de la noche a 4 de la mañana y no afecta la mayoría de la actividad económica. Sin embargo, lamentablemente, pues seguramente veremos que bastantes restaurantes van a seguir cerrando porque se van a ver duramente golpeados por estas restricciones. Al final, el segundo turno que se le denomina en los restaurantes es el turno de la noche. Incluso en muchas ocasiones es el turno más importante, no digamos en los fines de semana. Entonces yo creo al final que la razón de ser de este mal manejo de la pandemia, pues sí, por un lado puede ser incompetencia, pero falta de recursos definitivamente no es. Y sí, la gran pregunta sigue siendo al día de hoy, ¿dónde está el dinero? Ahora, doctor Dirmat,
el debate de los precios topes tiene que ver también con la escasez. En esta tribuna se ha entrevistado recientemente expertos del área de salud que afirman que empieza a haber escasez mundial, por ejemplo, en materia de sedantes. Y obviamente esto se correlaciona con una gran cantidad de accidentes en horas de la noche de personas que en estados pues, etílicos ocasionen o son parte de accidentes y entran a competir con los enfermos de COVID por el uso y el requerimiento de este tipo de medicamentos para poder ser tratados. En ese sentido, es importante también que el Estado pueda ejercer su capacidad coercitiva y evitar la especulación de precios en medicamentos que son determinantes para el tratamiento de estas enfermedades. Es que el precio mundial, al final es un precio mundial, es un mercado mundial y ahí al final no afecta tanto el comportamiento local de algunos, tal vez guatemaltecos que tal vez necesitan sedantes por otras razones, que no sean por COVID. Y creo que aquí estamos siendo sujetos a una tendencia mundial. Y entonces al momento de imponer precios tope en un mundo global donde esos insumos vienen afuera, es básicamente una sentencia de muerte, porque estamos diciendo mejor vendan esos productos no en Guatemala, sino fuera de Guatemala, porque nosotros no vamos a aceptar, vamos a prohibir explícitamente que se cobre el precio de mercado, el precio mundial de esos insumos en nuestro país. Es una clara señal de que los empresarios no van a tocar ni cerca al país y obviamente esos productos, esos insumos, entonces irán destinados hacia otros países. Es decir, podemos condenar de alguna forma moralmente, que no estoy de acuerdo en lo personal, pero moralmente esta especulación, pero la especulación es buena. El mercado está señalando que hay una clara escasez de estos sedantes, de estos medicamentos, y que por tanto debe haber más producción. Pues cómo o cuál es la forma en cómo tenemos más producción, pues no poniendo precios topes. Si los precios topes funcionaran, sean tiempos de paso, en tiempos de crisis, pues países como Venezuela estarían en excelentes condiciones y no es así. Simplemente no podemos decretar precios. Los precios son un resultado orgánico de mercados donde se encuentran productores, intermediarios y consumidores, compradores finales. Y si nosotros como desde el punto de vista del comprador final, además siendo un país, ¿no? Siendo el Guatemala un mercado mundial donde se producen esos productos afuera de nuestras fronteras, esas políticas no tienen absolutamente ningún sentido. Licenciado Orellana, hablando un poco acerca, digamos, del camino legal, si se puede decir así, que le queda al estado de calamidad, ¿verdad? Ahorita va al Congreso para aprobación. Digamos, muchos han argumentado también que medidas como, por ejemplo, el expendio de alcohol a partir de las 9 de la noche en restaurantes son medidas inconstitucionales. Digamos, ¿cómo evalúa usted este camino de aprobación del estado de calamidad en el Congreso de la República? ¿Contará con los suficientes votos? Digamos, ¿cuál es su análisis desde su expertise como abogado? Yo creo, Marinés, que lo que va a suceder acá es que el Congreso de la República va a aprobar el estado de calamidad. No creo yo que el presidente hubiera arriesgado pues el decretar un estado de calamidad sin antes haber negociado los votos con el Congreso de la República. Justamente el ejemplo de 2020 es claro. El último estado de calamidad que se aprobó no se prorrogó y no se prorrogó justamente porque el presidente ya había perdido los votos en el Congreso. Seguramente habrá negociaciones, en este caso de contrataciones que se van a hacer con razón del estado de calamidad. También seguramente habrá negociaciones que tengan que ver con ciertos trade-offs, con ciertos puntos que sucedieron en la negociación del presupuesto para el 2022, que ya se está negociando, que es uno de los temas principales que el Congreso de la República conoce en el segundo periodo legislativo, año con año. Y bueno, pues al final de cuentas lo que va a suceder o lo que debería suceder es que el Congreso de la República lo apruebe y una vez aprobado y publicado en el diario oficial, el decreto ya aprobado por el Congreso de la República, entonces ya entra a regir el estado de calamidad. Esa es la razón por la cual seguramente el presidente anunció desde hoy que el domingo iniciará la vigencia de las restricciones. Y por otro lado, pues sí,
justamente hay limitaciones en estos casos que son abiertamente inconstitucionales. La Constitución no le permite al presidente limitar la libertad de industria y de comercio con razón de un estado de calamidad, y tampoco le permite a la ministra de Salud limitar la libertad de industria y de comercio con razón de un semáforo de alertas. Y esta limitación ha existido de forma consistente y recurrente desde que el excomisionado de la Coprecovid, Edwin Asturias, lo dejó armado. Hoy Edwin Asturias critica desde fuera al gobierno de la República, pero él es tan responsable de esta crisis como la ministra de Salud, Amelia Flores, y el doctor Alejandro Yamatei. Y en ese sentido, pues sí, hay una clara inconstitucionalidad por esa vía. Respecto a la ley seca, también es otra cuestión bastante difícil de sostener legalmente, porque realmente la ley seca, el decreto como tal, la ley que contiene la regulación para la venta y el expendio de alcohol, establece que la hora límite para la venta de bebidas alcohólicas puede extenderse más allá de las 9 de la noche si las empresas que se dedican a la venta de esos productos pagan una determinada tasa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasarme de las 9 de la noche y quiero vender alcohol de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, debería poder hacerlo. Sin embargo, por medio de un acuerdo gubernativo, modifican el contenido de la ley y establecen una restricción bastante cerrada. No se puede ampliar ese horario, y un reglamento nunca puede modificar la ley. Al final de cuentas, yo creo, María Inés, que esta es una situación en la cual se demuestra una vez más, y se ha demostrado de forma continua, que al presidente la Constitución y las leyes le importan muy poco. Doctor Dierkmat, el presidente y la ministra hacían referencia a una serie de hechos que también han puesto en tela de duda cómo opera el sistema de salud en el país. La ministra el día de hoy hablaba de redes criminales que pues vendían en lo privado medicamento hospitalario, medicamento exclusivo hospitalario, y que era puesto a disposición de personas por un sistema de corrupción. También hemos visto el problema de pruebas falsas y de otro tipo de hechos que pueden elevar la poca credibilidad que haya en un estado de calamidad por parte de la población, sobre todo en materia de ejecución presupuestal. ¿Cuáles son, bajo su criterio, las áreas que hay que monitorear y poder acompañar para evitar que haya un mal uso de los recursos públicos en este mes, durante el mes del estado de calamidad? Es complicadísimo porque hay una dinámica tremenda, tanto en altos niveles de gobierno como en bajos niveles de gobierno y ejecución. Y en todas esas capas hay dinámicas perversas que generan corrupción al final. Entonces, al final estamos hablando, el ejemplo que tú diste, el ejemplo no sé, de usar insumos, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, y luego de alguna forma robarlos y venderlos por lucro propio, ¿no? Entonces, esas son cosas que al final pasan cuando tienes un ministerio que realmente no sabe coordinarse. Un ministerio que además no tiene la capacidad de ejecutar y ejecutar transparentemente. Unas nuevas estructuras como el nuevo hospital que no tienen claras reglas establecidas, o al menos no claros reglos presupuestarios establecidos, y un montón de otros problemas. Y muchos de esos problemas son estructurales. Algunos surgen a raíz de la pandemia, otros son estructurales. Y a mí siempre me sorprende que la gente quiere dar incluso más poder al Ministerio de Salud para organizar una salud pública incluso más amplia, una red más amplia, donde podamos tener la misma corrupción sobre una escala mucho más grave. La corrupción es un poco flagrante, ¿no? Hemos hablado del caso del hospital temporal y hemos visto que prometieron muchísimas camas críticas, y al final estamos aquí con un hospital completamente disfuncional, y por alguna razón la gente no lo atribuye tanto al gobierno en sí, sino a este mismo gobierno. Y ahí es donde tal vez yo trato de poner un par de matices, donde podemos apreciar tal vez que la gestión pública tan centralizada de la salud, tanto por el lado de ingresos, por el lado de egresos, es muy problemático, y es muy problemático, ha sido muy problemático en todos los países. Y añadimos a eso
claro, el estado de calamidad, etcétera, 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 que suspenden muchas de las reglas típicas que existen para gastar dinero o fondos públicos, pues solo multiplica por varias veces el mismo problema. Entonces yo creo que uno, tenemos que cuestionar un poco el modelo en sí, ¿no? Y ser más escéptico del modelo, no tanto el gobernante en turno. Y por el otro lado, pues hay que asegurar que hay mecanismos, al menos cierta transparencia por parte de para que el ciudadano pueda ver lo que está pasando. En ese sentido, el escándalo de las fotos viene muy bien, porque claramente es el público que toma en manos la gestión de la salud, se empieza a circular las fotos, cierta evidencia, y entonces ya se surge un debate y una reacción por parte del gobierno, que en este caso ha sido muy mala, pero también puede ser una reacción a lo contrario que empiecen a resolver esos problemas. Entonces yo creo que si podemos hacer una cosa desde nuestras sillas, aquí en casa, es justamente prestar atención, buscar ir, ver y tratar de fiscalizar a nuestro ejecutivo. Pues a ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y dirigirse a la audiencia de Canal Antigua. Muy buenas noches. Buenas noches a ambos. Marinés, tendremos prácticamente un mes para seguir analizando las disposiciones, para ver si van variando las disposiciones presidenciales y sobre todo para evaluar si efectivamente contribuyen para romper la cadena de contagios que en este momento está fuera de control. Así es, Cristian, y sobre todo pues que el tema de la vacunación siga, ¿no? Hoy estaba leyendo justo que el toque de queda pues va a limitar que los centros de vacunación de horario extendido, por ejemplo, puedan vacunar. Al final del día, reforzar ese tipo de medidas también ayuda a mitigar el tema de la pandemia, así que ojalá. Evaluaremos a lo largo de este mes estas disposiciones y le invitamos a que siga informándose con Canal Antigua porque acá le tenemos el mejor enfoque noticioso. Muy buenas noches.